Bienvenidos a la segunda edición de Mente en Acción. Este programa, como fue el primer programa, está hecho como un espacio de acompañamiento y también de poder presentarles herramientas de proceso personal, de desarrollo personal, de poder ver y tratar nuestras emociones. Es una alegría poder presentarles a este señor. Es el señor David Cuba. Él es fundador de Meta Cuántica, un movimiento educativo de crecimiento interior dedicado a ayudar a cambiar vidas. Gracias, David, por aceptar la invitación y poder saber un poco más de ti y también de la herramienta en la cual manejas. Gracias, Evelyn, gracias por tu invitación. Bueno, estaremos compartiendo aquí algunos tips, algunos consejos, una visión también referente a la enfermedad, a la salud, ¿ya? Desde esta maravillosa herramienta de lo que es la biodescodificación. Eh, Me gustaría preguntarte quién es David. ¿Cómo empezó toda esta parte del desarrollo personal? ¿Cómo llegó a Y, tu vida esta herramienta? Mira, yo empecé con todo esto, será por el 2004 más o menos, ya, con todo lo que es el crecimiento personal. Me gustaba mucho porque te hacía ver, ser más consciente de tu mente, de todo eso, pero sentía que de todas maneras había algo que no lo podías llevar todo a la vida cotidiana, a ayudarte, ¿no? Si bien era todo maravilloso, estos conocimientos metafísicos y todo eso, ya, pero como que había algo que faltaba para materializar eso en tu vida. El primer contacto fue algo muy profundo, muy enriquecedor, porque en ese momento ya, yo también estaba pasando por un proceso de cambio, transformación y necesitaba darle un nuevo sentido a mi vida, ¿no? ¿Y nos puedes contar, por favor, qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación ya es una metodología, podemos decir, bastante joven, que empieza en la década de los 80. Ya, todo esto nace con los descubrimientos del doctor Hammer, Mm. ya, que después ya se van implementando con otras metodologías más, ¿no? O sea, si podemos poner de base en la biodescodificación está la nueva medicina germánica, que ve exclusivamente o específicamente cómo la biología responde a las situaciones de estrés que puede vivir la persona, ¿no? Y la persona también demuestra que no se puede enfermar de cualquier enfermedad, sino tiene que estar en sintonía con un conflicto. La descodificación básicamente busca entrar al mundo inconsciente de la persona, ¿ya? O sea, no es una Ujú. metodología que va a aconsejar, ¿ya? No es una metodología que te va a decir qué hacer, ¿no? Sino que le ayuda a la persona a descubrir para qué tiene esa enfermedad, para qué tiene ese síntoma, para qué tiene esa forma de vivir, esa forma de comportarse, ¿ya? Y le ayuda a descubrir el origen. Entonces podemos decir que la descodificación, ya, es una herramienta sistémica, Mm. ya, porque ve el todo, ya, ve todo el sistema, cómo interactúa con el individuo, ya. Esto tanto a nivel externo como a nivel interno, ya. Entonces podemos decir que ya ve al ser humano como de una forma más holística, Mm. ya, y cómo interactúa con el todo, Ujú. ya. Cuando hablamos de biología, estamos hablando del cuerpo, ¿no? Sí. Del síntoma, cómo reacciona el cuerpo frente a una emoción, Ujú. ¿no? No, cómo reacciona el cuerpo frente a una vivencia. A una vivencia. Claro, y entonces el cerebro, la parte inconsciente va a dar una respuesta de adaptación. Ok. Entonces, primero, el cerebro a nivel inconsciente espera que la persona ya genere una solución. Ya. Si la persona no genera la solución, ya, entonces el inconsciente va a generar una solución. Ya. Te hablo un ejemplo así a grosso modo, ¿no? Por ejemplo, una persona ya que tenga que cruzar un río todos los días, ya, para ir, no sé, a cazar, Ujú. ya, pero ese río esté lleno de cocodrilos. Ya. Ya. Entonces, cuando se acerca ahí, qué crees que es lo que va a pasar? Va a Ujú. sentirse motivado o va a tener ese miedo? Claro, va a Ya. tener miedo. Entonces, si la persona no logra resolver ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, encontrando otra ruta, construyendo un puente, sino siempre cruzando ese río con miedo, Ujú. entonces su cerebro a nivel inconsciente va a generar una solución. Entonces, Ujú. esto me genera estrés, no quiero estrés. Entonces, por ejemplo, le podría dar una afección en las piernas. Porque si Ok. no se puede mover, ya no puede ingresar al río.
Y si no ingresa al río ya no hay estrés. Entonces, como el individuo a nivel lógico, cognitivo, no encontró una solución, el cerebro inconsciente encuentra la solución. Y cuando el cerebro inconsciente encuentra la solución, normalmente no suele ser favorable para la persona. Pero le dio una solución, porque ya no se puede mover, Sobrevive, como por lo una tanto ya no se puede sobrevivencia. estresar. Mm, ¿Ya? Pero esto también a la persona le lleva un estado de limitación. Entonces, a esto lo llamamos como el sentido. ¿Ya? ya. ¿Cuál es el sentido? Ah, el sentido es evitar el estrés. ¿Ya? Pero a la vez el sentido puede ser limitante para la persona. ¿Por qué? Porque la persona no encontró una solución. Ujú. Entonces, en la descodificación buscamos cuál es el origen, cuál es el sentido. Y cuando se encuentra el sentido, si la persona le da una solución consciente, entonces ese mundo inconsciente ya no tiene por qué dar la solución, la retira. Ok, Y eso le llamamos sanación. ok. Que había investigado un poco de la biodescodificación y el doctor Hammer, a él le pasó, ¿no? Tuvo una experiencia y lo llevó a descubrir esta herramienta. Sí, sí, es la raíz de su propia experiencia, ¿no? Hammer era un médico muy cuadrado, ¿no? Ujú, Ya era muy bueno en lo que hacía, pero hasta que le tocó vivir a raíz de la muerte de su hijo, le toca vivir un drama muy fuerte, ujú, ¿ya? Y él desarrolla un cáncer de testículos, ¿no? Precisamente ujú, que tenía, si hablamos de los testículos, en este caso hablamos de un conflicto de reproducción, ¿ya? ok, Y se le muere el hijo. Entonces, su biología manda a hacer una hiperfunción, ¿no? Y esto es lo que se conoce como cáncer, ¿no? Entonces, él en esta experiencia descubre, se da cuenta de que cuando él va a sus terapias, ¿no? Descubre que todas las personas que tenían la misma enfermedad tenían una historia en común. ok. ¿Ya? Para el caso de él, todos tenían un conflicto con los hijos. ¿Ya? Un Oh, conflicto que no había solución, ¿no? ujú, Obviamente él muere su hijo, no hay una solución para eso. claro. ¿Ya? Y como él como no le encuentra la solución, no logra salir del duelo, entonces ¿qué pasa? ¿No? Su inconsciente busca la solución. ¿Ya? Y ahí es donde Ujú, aparece el síntoma. ¿Ya? Entonces él con todo esto descubre eso y comienza a ayudar a personas. ok. ¿Ya? Para Hammer todos los conflictos eran coyunturales, o sea, tenía que ver con un estrés del presente, ¿ya? Pero después se va descubriendo que no necesariamente son coyunturales, Ujú. sino que pueden ser estructurales. O sea, esto significa que puede venir desde la gestación o del sistema familiar. Ah, ok. Depende de cada historia del Cada persona tiene su consultante. forma de resolver sus conflictos, es único. Por Ok. eso la descodificación es como un traje a medida, Mm, ¿ya? O sea, lo que le puede servir a una persona no le va a servir a otra. ujú, ¿Ya? Entonces el especialista tiene que ayudarle a encontrar el sentido de su historia a la persona. ok. Y esto de lo que estábamos hablando, ¿no? La historia de Hammer, que él yendo ya a, tratándose con la medicina clásica, descubrió esta medicina que es complementaria, pero no es que elimine, si yo tengo algo físico, una Ujú, enfermedad, no es que voy a eliminar mi tratamiento médico, no ujú. tradicional, y voy a tener esta herramienta de biodescodificación que me va Ya, a sanar ya. del todo, ¿no? Hammer él, no, él lo que creó es la medicina germánica. Todavía no Ya. es descodificación ahí. Ah, ok. Ya, entonces él era la nueva medicina germánica. Y Hammer tenía la ley del hierro, del cáncer, él hablaba, ¿no? Él era radical. Él decía, no, si te quieres tratar conmigo, tienes que dejar toda medicación. Ah, Lo cual le hizo ganar enemigos obviamente me imagino. en su contexto, ¿no? Ya, entonces él fue bien, podemos decir, reacio a complementar, sino Mm, esto te puede curar, ya, y ayudó a muchas personas, ya, pero también le hizo ganar como una enemistad con su círculo de médicos, ¿no? Porque ujú, también de alguna manera era como que anulaba todo lo que habían hecho ellos y obviamente no estaban dispuestos a renunciar, ¿no? ujú. Ya. Posteriormente, esto, lo que es la medicina germánica, se va complementando, ¿no? Ya con la escuela francesa, ¿no? Recordemos que Hammer es alemán, y la escuela francesa, la escuela belga, van complementando la medicina germánica, la psicogenealogía, el proyecto sentido, van haciendo como una estructura, ¿no? Mm, Ya, como una metodología que abarca más cosas. Hammer, él no creía en ancestros, ya, tampoco él creía en influencia del proyecto sentido, o sea, la ah, ok. etapa de la gestación. Él solamente trabajaba lo coyuntural, ya.
Ya, entonces descodificación viene a crearse después, ¿no? Y agradece a Hammer esto porque es Que una de ahí vino. metodología que complementa muy bien para el abordaje, ¿ya? Ujú. Porque biodescodificación es una metodología que se hizo como muy conocida por esto, por su forma de abordar, ¿no? Y su eficiencia en la forma de cómo iba ayudando a las personas, ¿no? ¿Ya? Pero biodescodificación no solamente es medicina germánica, Ujú. ¿ya? ¿Ya? Medicina germánica es algo muy importante, biodescodificación, ¿ya? Pero biodescodificación también trabaja con psicogenealogía, que es la historia familiar, y el proyecto sentido de Marfechet. Ah, ok. Pero que quede claro que no es una terapia de sustitución médica Claro, tradicional, sino una claro, de complemento. claro. Ya biodescodificación ya no tomas la ley del hierro que tomaba Hammer, Ajá, ¿ya? Entonces se respeta a Hammer, se le reconoce, se le atribuye y se le agradece todo su aporte, pero biodescodificación es como que ya no intenta sustituir, sino complementar. correcto. Eh, es decir, yo si tengo algo físicamente que es biología, que me duele, no sé, la cervical y ya he ido al doctor y no encuentro solución, entonces, ¿me puede ayudar la biodescodificación? Claro, ayuda a encontrar, ¿no? Porque el dolor físico proviene de un dolor emocional, Ok. ¿no? Si encontramos el dolor emocional, ¿no? Y le cambiamos el significado, Ujú. ya, entonces podemos acceder a un nuevo nivel de curación. Y también se trata como si fuera un programa mental. Es algo que la ansiedad o la depresión que hablamos en el primer programa, ¿no? Me siento deprimida, no tengo ganas de nada, no he ido a ningún psicólogo tradicional, ni estoy medicada, pero creo que estoy en depresión. Ya, ¿Puedo ir a una ya, mira, biodescodificación? lo que normalmente siempre os sugiero, ya, de preferencia siempre es bueno tener al menos claro qué es lo que hay. Ujú. Ya, al menos un ¿Qué es lo que diagnóstico siente? médico Ah, para ok. poder ayudar mejor y encuadrar mejor a la persona. O sea, si puede tener un diagnóstico médico, mejor. Como te comentaba, no se trata de sustituir, sino de complementar, Mm, ¿no? Entonces, porque pueden haber muchos motivos por los que la persona esté pasando eso. Puede ser un problema gástrico también, otro tema, ¿ya? O un problema de infección. Entonces, primero descartamos eso. Entonces, sería bueno primero la persona que tenga una revisión, ujú. ¿ya? Y según ese diagnóstico ya podemos abordar, ¿ya? Puede darse el caso donde no hay motivo por lo que tiene, ¿no? En ese caso ya, ahí sí abordamos directamente con descodificación, pero ya ha tenido un previo, ¿ya? Porque también si la persona tiene algo y no se hace ver, podría exponerse también a empeorar su síntoma, ¿ya? Y Oh, la descodificación, ¿ya? Le ayudaría cuando ya ha hecho un intento de algo y entonces, podemos decir como segundo paso, vemos aquí qué más hay para complementar. ¿Ya? ok. Porque se ha dado los casos también que he apoyado a personas que han necesitado medicación psiquiátrica, ¿ya? No, Porque no podían manejar lo que tenían, ¿no? claro. Pero a medida que íbamos haciendo el abordaje, eso se iba reduciendo, ¿no? Mm, Hasta que finalmente ya no lo necesitaron. O sea, fue un trabajo complementario. ¿Ya? ok. Entonces se va a dar los casos donde sí la persona necesita una intervención médica, Ujú. ¿ya? Y complementamos con esto, pero no podemos sustituir, ¿ya? Y ni tampoco de frente a irse a esto si sobre todo tiene un tema un poquito complicado de salud, ¿no? ¿Qué se hace en una sesión de biodescodificación? Básicamente se busca la historia, ¿ya? Que lo llevó al conflicto. O sea, Mm, hay algo no resuelto en la persona, ¿ya? Que lo lleva al conflicto y que hace que en su momento no lo pueda superar, ¿no? Y como no lo puede superar, se crea todo un torbellino emocional a nivel interno ujú. y eso hace que la experiencia de vida sea difícil, ¿ya? Y como la persona no puede darle solución, entonces entra esa parte inconsciente a dar la solución. Ok. ¿Y cuál sería el objetivo de la biodescodificación? ¿Sanar a la persona? No, el objetivo de la biodescodificación es la toma de conciencia. Toma de conciencia. ¿Ya? Ok. Producto de eso puede haber curación o no, no es una promesa de curación. ¿Ya? El objetivo es tomar conciencia para qué vive eso. Ujú. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en el mejor de los casos, le ayuda a llevar mejor eso. Quería saber, no es que como cuando llegas al psicólogo y te sientas y hablas de lo que te pasa. Si yo quiero una sesión contigo, primero tengo que identificar cómo me estoy sintiendo. Si es físico, tener un diagnóstico. Si es emocional,
cómo me estoy sintiendo, porque en los que ya hemos pasado por consulta contigo es que te envías un link y nos dices cuáles son tus síntomas. No sé, pues, ¿no? O no tengo una buena relación con mi padre, o con mi madre, o con mi pareja, o en el trabajo. Primero tiene que tener esa parte de introducción, el paciente. Básicamente eso es para que la persona ponga un objetivo. Ok, ¿Ya? Por ejemplo, si pone sanarme no es un objetivo. ok. ¿Ya? Necesito esto por esto. Entonces la persona tiene que tener un objetivo. Primero lo que busca es que la persona tenga un objetivo y según ese objetivo es lo que se trabaja. Lo que se trabaja. Y estos pensamientos, cuando ya la emoción, por ejemplo, a veces uno dice, ha estado tanto tiempo en el psicólogo y no ha visto efectos, esto tiene como que, sabes que en 4 sesiones tú ya vas a hacer, no es que te vas a sanar, ¿no? Porque ahí tenemos muchos años cargando muchas emociones, pero en este número de sesiones tú vas a ser más consciente de lo que te está pasando. Claro, lo que se suele sugerir es que la persona haga como, podemos decir, como un programa, ¿no? Ujú, Donde pueda trabajar, ¿ya? Y evaluar también, ¿no? Que tenga un inicio y un final para ir evaluando. ujú. ¿Ya? Específicamente no habría forma de decir cuánto necesita la persona. ¿Ya? Es algo que va descubriendo según va haciendo conciencia de lo que le va pasando, ¿no? Ujú. Eh, y usualmente es la interpretación de lo que nos pasa, lo que nos enferma, porque, bueno, escucho varias conferencias y todo, entonces dice, a veces lo que nos pasa es neutral. La emoción frente a lo que nos pasa, eso es nuestro síntoma. Es que ten en cuenta que si bien es cierto que la percepción es importante y lo que hay que hacer es el cambio de percepción, pero los programas inconscientes se crean los primeros 7 años de vida, cuando hay poca racionalidad y poco ego incluso. Ok. ¿Ya? Entonces, lo que la persona ya lo viva de adulto es algo que en sus primeros años, incluso en la gestación, o incluso puede ser, ¿no? Una información a nivel inconsciente de los ancestros Mm. que puede estar influenciando la vida. Que ¿Ya? puedo tener las mismas emociones que mis ancestros, te refieres, frente a una situación Claro, específica. puede haber una respuesta emocional, ¿ya? Similar a un ancestro. Y esto, la descodificación ya lleva buen tiempo explicando esto, sobre todo a través de la psicogenealogía, pero descubrimientos más modernos, ya más recientes, como los campos mórficos, la epigenética, Mm. ya podemos hablar metodologías puramente científicas, han demostrado, ya, de que las personas responden a algo que le pasó a sus ancestros. Por ejemplo, los estudios de la Universidad de McGill de Canadá, ¿no? Vieron que ellos, por ejemplo, que había descendientes de las personas que estaban en los campos de concentración, que experimentaban traumas tal igual Mm. como hubieran estado en campos de concentración. Ok. ¿Ya? Entonces, este documental está en YouTube, un documental bastante bueno, epigenética conductual, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces Mm. ya explican ellos ya a nivel científico eso es lo que han hecho, ¿no? ¿Ya? Pero la psicogenealogía esto ya lo ha ido de alguna manera también explicando y tiene propiamente un protocolo para trabajar esto cuando estamos identificados con una memoria familiar. O sea, ahora se ve que más niños que, bueno, tiene 12 años, ya tienen depresión y no necesariamente sean por ellos, sino también porque están cargando situaciones del pasado, Ya. de sus Eso, familiares. eso, mira, en cuanto a las enfermedades mentales es bastante complejo y normalmente es multifactorial. Ya. ¿Ya? Hay varios factores que pueden llevar a la depresión. ¿Ya? Si vemos la depresión desde la descodificación, ya hablaríamos en resumen de una pérdida de territorio. ¿Ya? Ok. Y un territorio simbólico o real. ¿Ya? O Mm. sea, dentro de esto hablaríamos, ¿no? Cómo lo vive, ¿no? Con culpa o desvalorización esa pérdida de territorio. ¿Ya? Entonces, esta pérdida de territorio es algo que era mío, ¿no? Por ejemplo, un trabajo, Mm. ¿ya? Mi habitación, no tengo privacidad en mi habitación, ya, mi perrito, ¿no? Entonces algo que considera mío, mi territorio, ya lo pierdo. ¿Ya? Pero la persona lo vive con culpa y desvalorización. Ujú. ¿Ya? Entonces, podemos decir que este elemento del pérdida de territorio es algo que hay que revisar. Esto puede ser de la propia experiencia de la persona, puede ser la etapa de la gestación, puede ser algo ya del sistema familiar, puede haber, o sea, muchos factores, ¿ya?
Los temas, las enfermedades mentales suelen ser complejas, ¿ya? Y hay que revisar varios factores ahí.